distribución. El micrófono estaba prendido. Bien, estamos de vuelta. Entonces, está explicando sobre los metales pesados, lo que es bioacumulable y biomagnificable. Ya, bioacumulable entonces es el hecho de que estas moléculas no salen del cuerpo nunca más hasta que morimos. Entonces, de a poquito se va acumulando. Entonces, por eso decía la cantidad es importante. Por ejemplo, Sawapak monitoriza las cantidades y puede que encuentre alguno de estos, pero dependiendo de la cantidad va a frenar el pozo o no. Si es una cantidad muy pequeña, va a dejarlo, ya que ellos calculan porcentajes en los cuales, para que nos cause algún daño, deben alcanzar por lo menos la cantidad tóxica en 300 años. Bueno, eso significa que tendríamos que vivir 300 años. Ustedes saben que eso no pasa. Así que ellos calculan para eso. Así que, por más que nos entre pequeñas cantidades, no acumularemos cantidad importante. Sin embargo, hay lugares donde se consume el agua directo, ¿no? Hay pueblos donde sacan el agua del río, de alguna vertiente, ya, en los cuales pudiesen encontrarse algunos de estos metales pesados. Por eso siempre se recomienda que en las poblaciones donde sacan agua directamente o hacen su propio pozo, manden muestra de esa agua a laboratorios de agua aquí, a Sawapak mismo pueden usarlo, ya, para verificar las cantidades, ya. No se olviden que esto también se encuentra en el suelo, aún de forma natural, y por lo tanto pudiese generar cantidades peligrosas, ¿ya? Bien, eso es bioacumulable. ¿Qué es biomagnificable? Como les mencionaba, tiene que ver con la cadena alimenticia. Pongámosle que estaban lavando oro, que es ilegal, ahorita vamos a hablar de eso, y botan mercurio al agua para lavar ese oro. Ese mercurio, pongámosle que es absorbido. Vamos a igualar acá arribita. Ya, vamos a dibujar baterías y pescaditos. ¿Ya? Supongamos que estas baterías han absorbido el mercurio, ¿ya? Pero la cantidad es tan pequeñita para ellas que no les causa ningún problema. Entonces, un pescadito, que vamos a jugar hacia lo clásico, ¿no? Decide comerse a estas tres bacterias. Ya, póngale que en cada uno hay
1 miligramo. Vamos a escribir con otro color. Ya, pongámosle que este tiene 1, este tiene 1 y este tiene 1. Si este pescado se come esos 3, este pescado va a tener, por lo tanto, 3. ¿Ya? Ahora, si yo tuviese otro pescado que hace exactamente lo mismo, se come a otras tantas 3 de estas bacterias, por lo tanto, esta va a tener 3. Pero también la cantidad es muy pequeña y no les causa ningún problema. Ya, pero pegamos que otro pescado más grande, vamos a decir, ya se come a estos 2 pescados. ¿Ya? En ese caso, este pescado grande va a adquirir 6, ¿no? 6 miligramos del compuesto del pómale de mercurio. Ahora, si nosotros suponemos que hay 2 peces que han hecho lo mismo, del mismo tamaño, bueno, 2 peces grandes, y obviamente cada uno va a tener 6, ¿no? Porque supongamos que ha hecho lo mismo, ya 6 miligramos. Bien, y de ahí yo entro, pesco esos pescados y me los como. ¿Cuánto me entrará a mí? 12. Ya, entonces, como ven, en las partes más bajas de la cadena, las cantidades son tan pequeñitas que no traen problemas. Pero conforme va subiendo en la cadena alimenticia, va a afectar a la cadena más alta. ¿Ya? En este caso, el ser humano es la parte más alta de la cadena alimenticia. ¿Ya? Por esto que les acabo de mostrar, pasó en Brasil. ¿Ya? Y probablemente siga pasando todavía acá en Brasil y en Bolivia con la minería ilegal del oro. ¿Ya? Sucede que el oro, para poder limpiarse, se usa mercurio. ¿Ya? Está prohibido su uso de forma artesanal, como lo hacen a veces los buscadores de oro. ¿Ya? Sin embargo, muchos lo van a hacer porque tampoco se puede patrullar todo el país al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, lavan oro y botan mercurio. ¿Ya? Eso de repente a nosotros que comemos un pescado una vez cada año, algunos cada 2 años, u otros en toda su vida no consumen, ya no va a ser mucho problema. Pero ¿qué tal si es una población que depende del pescado? Ya, entonces va a absorber esa cantidad de químicos. Ya, eso se llama biomagnificación. Ya, el hecho de que en la cadena alimenticia, ¿ven? Ya, vaya incrementándose la cantidad en la parte más alta de la cadena alimenticia. Bien, los metales pesados, ¿qué pueden producir? Ya se ha visto una variedad de sintomatología dependiendo de cada uno, pero todos en general tienen esos efectos. Primero, pueden ser teratogénicos. ¿Ya? ¿Qué significa que sea teratogénico? Significa que puede producir malformaciones congénitas. ¿Ya? Entonces, como están viendo, estos metales pueden generar malformaciones congénitas. Ya, lo que es lo de gonadotóxico se refiere a que el mercurio va a matar a lo que son los gametos, que son los espermatozoides y los óvulos, haciendo que después no puedan tener hijos. ¿Ya? Mutagénicos, que me altera el ADN y por lo tanto, como me altera el ADN, puede generar la presencia de nuevas proteínas anómalas y pueden iniciar diferentes tipos de enfermedades como el cáncer. ¿Ya? Y cancerígeno, bueno, es bastante obvio, para prevenir el cáncer. Bien. Bueno, entonces, entre estos metales pesados tenemos al plomo,
el mercurio, el arsénico, el cromo y el cadmio. El arsénico es muy frecuente que contamine el agua de forma natural. Ya, por ejemplo, Somapac todo el tiempo está monitorizando, porque a veces después de las lluvias a menos se moviliza. Ya, y si detecta la presencia elevada en su agua, frena esa bomba y tiene unas piscinas donde se debe ver y saca todo eso para que en esas piscinas se sedimente. Ya, pero al hacer eso, ya ha sacado otra vez lo que era ese arsénico que estaba contaminando el agua. ¿Ya? Bien, ahora una pregunta sobre los metales pesados. Bien. Luego tendríamos entonces los nitratos y los nitritos. Ya, estos compuestos son derivados del nitrógeno ya, y se forma de varias formas. Bueno, los que ya han hecho algo de la tarea, más o menos deben saber, porque estaba en la tarea. Bien, pero vamos a repasar un rapidito. El nitrógeno es un gas que se encuentra en el aire, ¿no? En el aire puede entrar en contacto con el agua y formar ácido nítrico. Y eso cuando llueve al suelo, ese ácido nítrico rápidamente se rompe, liberando el nitrógeno otra vez al aire. Sin embargo, existe un grupo de bacterias que se llaman bacterias nitrificantes que aprovechan este ácido nítrico, lo combinan con otras sustancias y los vuelven sales. Eso significa nitratos y nitritos. Ya los tiene en forma de nitratos y nitritos. Ahora, una vez que está en nitrato y nitrito, ya no sale del suelo, se queda en el suelo. Las plantas aprovechan estos nitratos y nitritos para absorber y con eso fabrican los aminoácidos que luego formamos con eso las proteínas. ¿Ya? Sin embargo, exceso de nitratos y nitritos también es tóxico, pudiendo matar la planta. ¿Ya? Entonces, para eso existen un grupo de bacterias que se llaman bacterias desnitrificantes que lo que hacen es agarrar estos nitratos y nitritos que están ahí acumulados en el suelo y lo que hacen es liberarlos, liberando nitrógeno al medio ambiente. Entonces, en el suelo y en el agua también pasa lo mismo, solamente que el agua tiene diferente nombre. ¿Ya? Estas bacterias que estamos hablando ayudan a mantener nitrógeno en el suelo en forma de nitrato y nitrito. ¿Ya? En una cantidad que sea útil para las plantas. Así no se mueren ni por falta ni por exceso. ¿Ya? Entonces, en el suelo, en la naturaleza, en el agua, vamos a encontrar ciertas cantidades de nitratos y nitritos. ¿Ya? Bueno, en la industria se usan como conservantes, se lo usa para las carnes. Todos han ido a comprar, por ejemplo, un pollo Sofía. Debe ver que tiene un tonito naranja, ¿no? Eso es porque lo han bañado en nitratos y nitritos, para que dure más tiempo y no se pudra. Y lo mismo hacen con las carnes, los fiambres, los embutidos. ¿Ya? Solamente que esas cantidades son tan pequeñas que tampoco pueden producir ninguna forma de cáncer, ¿ya? Ni ningún tipo de enfermedad. Sin embargo, puede contaminarse a través de industrias que manejan restos de seres vivos, como la industria de papel, por ejemplo, que usa madera, que va deshaciendo y de ahí vamos a salir los nitratos y los nitritos. O puede que la industria, como decía el pollo, que llega el pollo con esto, ya su desagüe termina reventando y contaminando el medio ambiente. ¿Ya? Bien, estos nitratos y nitritos en el ser humano pueden producir un cuadro que se llama incluso el síndrome del bebé azul,
porque producen hipoxia, en la cual el paciente acumula mucho dióxido de carbono y toma esa coloración característica de azul morado, que no sé una vez la han debido ver, por la falta de oxígeno. Y eso se debe a que los nitratos y los nitritos, perdón, se me fue la cabeza. Bueno, ya se fue. Bueno, pero volviendo a lo que estamos. Entonces, la industria de la carne, como el pollo, se riega eso, ¿no? Y entonces eso pues considera el medio ambiente. Si una persona consume agua rica en nitratos y nitritos, lo que hace estos nitratos y nitritos es unirse a la hemoglobina en el mismo lugar donde se une el oxígeno, no dejando por lo tanto que la hemoglobina transporte oxígeno. Y eso incluso en algunos casos puede llegar a ser tan severo que puede producir la muerte del paciente. Ahora, si es de forma crónica, en cantidades ligeramente elevadas, pero no como para alterar la hipoxia, puede producir cáncer y se ha observado principalmente cáncer del aparato digestivo. ¿Ya? Ahora, no sé si han tenido alguna vez una pecera o han comprado pescaditos. Ya, a ver. Bien, lo que pasa es que los pescados, igual que nosotros, botamos la urea, que es el producto del metabolismo de las proteínas, justamente. ¿Ya? Esta urea, cuando está en el medio ambiente, se convierte en nitratos y nitritos. ¿Ya? Entonces, los pescaditos, si alguna vez han tenido pescado, han debido ver que se les mueren, ¿no? La pregunta es por qué se les mueren. Realmente suelen responder que por falta de oxígeno, de aire, ¿no? Sin embargo, una cantidad de agua puede tener suficiente oxígeno como para que el pescado, si es que es uno solo, pueda vivir muchas horas o días incluso sin necesidad de que le pongamos aire a esa agua. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, no se mueren por falta de oxígeno. Se mueren por intoxicación de nitrato y nitrito. Lo que pasa es que como comen y ellos defecan y orinan, botan nitratos y nitritos a esa agua. Se van acumulando y en algún momento puede causar la hipoxia de ellos y su muerte, ¿no? Los casos pescaditos. Han de ver que para evitar eso le ponen una bombita con un filtro que le llamamos a la gente, pero en realidad no es un filtro. ¿Ya? Ese algodón o esponja que suelen poner favorece el crecimiento de las bacterias desnitrificantes, que son las bacterias que se encargan de convertir a estos nitratos y nitritos en nitrógeno gaseoso y así se vaya al aire, sin tener problemas. ¿Ya? Bien, esos serían los nitratos y los nitritos. Veremos los fenoles. ¿Ya? También son derivados de los vegetales. ¿Ya? Los fenoles son sustancias que liberan los vegetales cuando están muertos. ¿Ya? Una lechuga, por ejemplo, en su refri está botando fenoles. Ya, este mismo es el encargado de hacer que, por ejemplo, el plátano se desnegre, ¿no? Los fenoles. Ahora, en cantidades pequeñas también no pasa nada, ¿no? El problema es grandes cantidades. Hace unos años hubo un derrame de un ingenio de azúcar. Lo que pasa es que los azucareros, cuando muelen la caña de azúcar, no tienen lo que llaman el bagazo, que es el resto de la caña después de haberle exprimido todo lo que han podido. ¿Ya? Y esto normalmente lo suelen acumular para vender a los ganaderos como fuente de alimento. ¿Ya? Sin embargo, este ingenio que estoy mencionando, que pasó aquí en Santa Cruz, produjo gran cantidad de bagazo y le tocó una temporada lluviosa y no pudo vender tampoco a los ganaderos. Entonces, normalmente suele estar bajo techo, pero esta vez tuvieron que sacarlo afuera al patio, a su canchón. Bien,
Y sucede que como llueve mucho, lavó a estos restos vegetales, el bagazo, y arrastraron los fenoles hacia un riachuelo que había, generando mucha mortandad de peces, y algunas personas que dependían de esto también se terminan enfermando por los fenoles. ¿Ya? Ahora, ¿qué producen los fenoles? En nuestro cuerpo producen aumento de la temperatura corporal. Vamos a sentir nuestro cuerpo más caliente de lo normal. ¿Ya? Y pueden producir el cáncer de hígado. Vamos a ver ahora los plaguicidas. Ya, los plaguicidas son sustancias que se van a usar para eliminar insectos perjudiciales y plantas perjudiciales en un cultivo. Más que todo, sirven para las plantas, ¿no? Ya que para los insectos se pueden usar los insecticidas. Ahora, como hay tanta variedad de plaguicidas, es difícil reconocer los efectos tóxicos fácilmente. Ya, generalmente vamos a decir que hay que sospechar de una intoxicación por plaguicidas cuando sea una persona que use estos productos y haya estado teniendo síntomas relacionados con productos. ¿Ya? Los plaguicidas pueden producir gonadotoxicidad, que eso se acuerdan es que quedan estériles. Pueden producir cánceres a largo plazo. ¿Ya? Entonces, pueden producir una diversidad de enfermedades que pueden llegar a ser peligrosas. Más que todo, cuando no se lee las instrucciones de uso, porque estos productos suelen tener instrucciones de uso bien claras. ¿Ya? Por ejemplo, están diseñadas para que se eliminen con el sol. ¿Ya? Entonces, para cuando se va a usar, te suele recomendar que lo fumigues en los días con el sol elevado, ¿no? Ya, bueno, y sí funciona, pero el problema es que la gente no lee eso y no se da cuenta. Entonces lo que hacen es fumigar cuando va a llover, entonces el agua lo va a lavar y lo va a arrastrar hacia la fuente de agua ya más cercana, ¿no? Contaminando por lo tanto esa agua. Bien, eso sería entonces los contaminantes químicos del agua. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos ahora a contaminantes del aire. Bien, igual que el agua, el aire lo vamos a dividir en contaminación química y contaminación biológica. Hablaremos primero de la contaminación biológica. Bueno, entonces, cuando una persona tose o estornuda, va a botar al aire una gran cantidad de bacterias, virus, etcétera. ¿Ya? Y uno puede tal vez respirarlos. ¿Ya? Si bien se pueden considerar como contaminantes, ¿ya? No duran mucho tiempo en el medio ambiente. Y eso es importante entenderlo. ¿Ya? Muchas de las bacterias virus, cuando entran en contacto con el aire, la sequedad del aire los termina matando. Y si no es eso, es la luz, ya que la mayoría son sensibles a la luz ultravioleta que se encuentra en los rayos de sol. Por tanto, si la gente va caminando por la calle y todo se estornuda, estos virus no van a sobrevivir
mucho tiempo. ¿Ya? Por eso, si bien se los coloca como contaminación biológica, no son muy importantes. Ya, los que sí son considerados importantes contaminantes del aire son las toxinas de algunos hongos y nuestra propia piel. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nuestra piel? Sucede que nuestra piel bota sustancias químicas, bota células muertas, ¿no? Todo el tiempo, ¿ya? Todo el tiempo estamos prendiendo células muertas y van quedando en el aire, flotando por ahí. Se van asentando y forman parte del polvo. ¿Ya? El problema es que hay personas que son sensibles no a la misma piel, sino a unos insectos microscópicos que se alimentan de estos restos de piel, que se llaman ácaros. Son microscópicos. ¿Ya? ¿No? Entonces, nuestra propia piel favorece esto. Luego, también las toxinas de hongos. Eso se suele observar en paredes húmedas. No sé, alguna vez han visto que se levanta como una burbujita la pintura. Eso es porque abajo hay un hongo que está produciendo toxinas, ¿no? Y eso es lo que hincha la pintura. Ya, generalmente suelen producir dolores de cabeza, debilidad, náuseas, vómitos. No son peligrosos como producir la muerte del paciente. ¿Ya? Eso entonces sería la contaminación biológica. Vamos a ver la contaminación química. Bien, cuando hablamos de contaminación química, el primero que vamos a hablar es el material particulado. Este material particulado es un material muy pequeño, es lo que le llamamos el polvo. Bien, entonces el polvo es lo que se llama material particulado. ¿Ya? Pero ¿dónde está el peligro del polvo? Y en realidad no de cualquier lado, sino de la ciudad. Es el tamaño. Sucede que las partículas de polvo, cuando entran en el aparato respiratorio, en la nariz tenemos un mecanismo que frena a las partículas, ¿no? Los pelitos que tenemos, la forma como genera aire ahí dentro de la nariz. ¿Ya? Eso hace que las partículas más grandes se queden en las paredes, en otras palabras, en la mucosidad que hay en la pared. Y nosotros todo el tiempo vamos tragando ese moco de forma inconsciente, de tal manera que eso luego sale en las heces. El problema con las partículas que son más pequeñas a 10 micrómetros es que este sistema no funciona. Significa que esa partícula de polvo se va a pasar directamente hasta el pulmón. No lo vamos a poder frenar. ¿Y por qué es tan pequeña la partícula de polvo en la ciudad? Por los autos. Sucede que los autos en la calle van a ir pasando y la tierra que está ahí en la calle, ¿no? Y otras sustancias, por el mismo peso, las movilidades, todo, se van moliendo y hacen que ese polvo que hay en la calle sea más pequeño y más fino, ¿no? Entonces los vientos se pueden levantar ya, y nosotros podemos inhalarlos. El problema es que, como es algo que se forma en la calle, es prácticamente imposible saber la composición química, ¿no? Porque se dan cuenta, como en la calle se bota de todo, vamos a decir que cada medio centímetro tiene una composición química diferente, ¿no? ¿Ya? Lo cual haría que no se pueda saber qué agente es el que ha entrado y qué pudiese producir. Así que por eso dice ahí que puede producir enfermedades desde una simple irritación, ¿no? Como una picazón, un ardor, hasta enfermedades tan severas como el cáncer. ¿Ya? Entonces, para evitar esto, este material particulado, se debe mantener una limpieza de las calles, lo cual ustedes saben muy bien que al menos acá no hay, ¿no? Hay de recojo, pero no hay limpieza.
Bien, entonces serían los materiales particulados, perdón. Bien, vamos a ver a lo que nos da el tiempo, porque ya también está por cortar. Tenemos 8 minutitos, creo. El monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que se forma al quemar material orgánico. Significa quemar madera, ¿no? Tela, pelo, etcétera, u otro material orgánico. El monóxido de carbono tiene el problema de que también, igual como los nitratos, se une a la hemoglobina no dejando que transporte oxígeno. En otras palabras, lo que va a producir es una hipoxia, me disminuye el oxígeno. ¿Ya? Ahora, se suele formar cuando se quema, como mencionaba, en esos materiales. Eso se ve muy evidente en un incendio, por ejemplo, y no se habrán escuchado una vez decir que muchos que mueren en un incendio no tanto murieron quemados, sino asfixiados. Y es por este monóxido de carbono. ¿Ya? Bien. Ahora, hay que tener en cuenta que la gasolina, queroseno, diésel son material orgánico y el motor de un auto lo está quemando. Por lo tanto, las movilidades pudiesen botar al medio ambiente monóxido de carbono. ¿Ya? Y bueno, y sí lo hacen. A pesar que de 2015 para adelante hay una normativa que le dice que tienen que ir a un aparatito que se llama catalizador en el caño de escape, que frena la salida de estos gases. Sin embargo, muchas movilidades no lo tienen, principalmente las son más antiguas del 2015. ¿Ya? Entonces, en uno de esos días que de repente ustedes han salido y estaba lleno de autos, tancada de todo, de repente les empieza a doler la cabeza, les da mareos, náuseas. Ya saben que puede ser por esta sustancia. Uno cuando sale de ese lugar a un lugar donde el aire está más limpio, empieza a respirar, desaparecen esos síntomas. ¿Ya? Sin embargo, en cuadros severos pudiese alterar bastante la respiración. ¿Ya? Bastante. Hay ciudades que tienen problemas serios en cuanto al monóxido de carbono. Por ejemplo, Santa Cruz no tiene mucho problema porque como es una ciudad plana, un billetecito viene y se lleva todo el monóxido de carbono. Y se acabó. ¿Ya? Sin embargo, hay ciudades como lo que es, por ejemplo, La Paz, México DF, que característicamente esas ciudades tienen, son como un hueco o una olla, si ustedes quieren, donde está la ciudad. Por lo tanto, el viento no circula muy bien. Y el monóxido de carbono se les acumula en su ambiente. Ya se han hecho varios ajustes en las ciudades para reducir eso, como por ejemplo lo de las movilidades. No sé si han viajado una vez a La Paz, van a ver que en La Paz los autos no pueden entrar todos los días al centro, sino ciertos números ya se turnan por día para poder ingresar. Eso para frenar un poquito lo que es la producción de estos químicos, ya que se producen en las movilidades. Bueno, con el SIDA pueden producir síntomas leves desde cefaleas, mareos, pérdida de conciencia, dificultad para hacer ejercicio, que eso no está ahí, pero suele producir cansancio más rápido. ¿Ya? Y cuando tiene valores muy elevados, como decía, eso solamente se ocurre en un incendio, puede producir la muerte. ¿Ya? Menos de eso, no. Bien, otros dos relacionados con lo que acabamos de ver es el óxido de azufre y el óxido de nitrógeno, que también se liberan en la quema de materiales orgánicos, igual que los anteriores. Estos, cuando entran en contacto con la humedad, se combinan formando ácidos. ¿Ya? Bueno, yo creo que todos ustedes alguna vez han prendido fuego o una fogata y el humo los termina haciendo llorar, ¿no? Lagrimear. Eso es porque este óxido de azufre y óxido de nitrógeno, cuando se combinan con agua, se vuelven ácido sulfúrico y ácido nitroso. ¿Ya? Y obviamente, como son ácidos, van a quemar. Solamente que, como estamos hablando de partículas pequeñas, esa cantidad es también muy pequeñitas. ¿Ya? Ya, estas sustancias químicas, cuando ingresan al cuerpo, por lo tanto, principalmente suelen producir irritación.
de las mucosas. Los pacientes se quejan de que les duele la garganta, les sale la garganta, la nariz, ¿ya? Y entonces tienen esa dificultad a veces para respirar, ¿ya? Podemos decir, se empeora con ese problema, ¿no? A menos si el paciente tiene cáncer en pulmón o asma o alguna enfermedad así que no le deje respirar adecuadamente. Si inhala esto, esa irritación puede hacer que se empeore su cuadro de base, ¿no? Por ejemplo, que sea asmático y que inhale esto, esta irritación de la mucosa puede hacer que los bronquios se le cierren más como mecanismo de defensa y por lo tanto empeoraría su enfermedad respiratoria. Ya principalmente las crónicas como asma, cáncer de pulmón, bronquitis crónica, enfisema, etc. ¿Ya? Entonces, el óxido de sulfuro, el óxido de nitrógeno, igual que el monóxido de carbono, se libera también con los gases de los autos, también. ¿Ya? Y por lo tanto, para un paciente, por ejemplo, asmático, muchas veces ir por la ciudad le va a significar crisis, ¿no? Hay muchos pacientes incluso que mientras viven en la ciudad, viven con su crisis y cuando se van al campo se sienten muy bien, porque ya no encuentran esto, ¿no? A menos que haya un incendio o se queme algo. Bien, eso sería entonces los óxidos de azufre y óxido de nitrógeno. Bien, ¿alguna pregunta para ir terminando? ¿Alguna pregunta? Bien, ¿no hay preguntas? Entonces todo está entendido. ¿Ya? Entonces para mañana vamos a ver estos que nos falta. ¿Ya? Y de ahí vamos a ver un poco lo que son los residuos sólidos, lo que decimos la basura. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Te escucho. La tarea sí o sí hay que mandarla por documento, disculpe. ¿A qué te refieres con documento? ¿Hacerlo en Word? O sea, así por computadora, digamos. Claro. Puedes mandarlo de tu teléfono también. La cosa es que me llegue y esté en el Classroom. Lo que no pueden hacer es enviarlo por WhatsApp u otro, porque el Classroom es el lugar donde queda documentado que llevó la tarea. Ya, si quieren le sacan foto, lo hacen a mano en su cuaderno y le sacan foto, pero tiene que estar subido a Classroom. Ya, eso es importante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Ya? Chao, chao.